Bueno, chévere. Si no tienen Biblia, sería bueno tener una Biblia. Si no, tenemos Biblias ahí atrás, en la parte de atrás. Y vamos a estar viendo esta mañana un pasaje en Juan capítulo 13. Entonces, si quieren prepararse, si tienen su Biblia en su teléfono, abra las páginas de tu teléfono. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Bueno, chévere. Chévere. Esta mañana pedí ayuda a varias personas que van a estar ayudándonos a entender este pasaje. Y bueno, cuando pasen, ustedes que tienen las hojas pueden pasar aquí a este micrófono, bajarlo, subirlo como quieran para leer el pasaje que tienen ahí asignado. ¿Entienden? Bueno, chévere. Bueno, vamos a empezar con la primera lectura. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Bueno, qué interesante, ¿no? Jesús está en este pasaje, en este tiempo, enseñando. Y encontramos en el Evangelio de Juan mucha enseñanza. Si ustedes leen los diferentes evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ellos tienen como mucha acción. Particularmente Marcos menciona mucha acción de Jesús, qué es lo que hizo Jesús. Pero Juan, en especial, él agrega cosas que los otros escritores no ponen. Tiene una parte muy larga, del capítulo 13 hasta el capítulo 17, que es enseñanza. Y encontramos este pasaje como una enseñanza. ¿Okay? Es una enseñanza. Hay que tener esto bien en claro, que lo que Jesús está haciendo es que está enseñando. No está simplemente actuando. ¿Okay? Es una enseñanza. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Y vemos como leyó Glenda, que Jesús sabía muchas cosas. Si ven el pasaje ahí, dice, Jesús sabía esto, Jesús sabía lo otro. Jesús sabía que venía de Dios, sabía que le había llegado su hora, sabía que Dios había puesto todas las cosas bajo su dominio. Qué grande, ¿no? Qué grande sería tener todas las cosas bajo su dominio. Yo cambiaría unas cuantas cosas. Pero Jesús sabía que él ya tenía esa posición, digamos, esa posición de gloria que Dios le había dado, el Dios el Padre. Sabía quién era. Jesús no era un tonto. Sabía esas cosas. Entonces, siempre había hecho la voluntad del Padre. Él quería seguir haciendo la voluntad del Padre. Pero según esa voluntad, Jesús ya sabía que su hora había llegado. Y a través del Evangelio de Juan, Jesús dice,
Sus hermanos dicen, vaya, vete a Jerusalén, anúnciate como Mesías. Él dice, no, no puedo porque no ha llegado mi hora. Luego dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Luego cuando se acerca a Jerusalén, dice, ya está llegando mi hora. Y aquí con sus discípulos, la noche en que va a ser traicionado, y al día siguiente crucificado, él dice, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Aún su posición que el Padre le había dado, esa posición requería que él cumpliera tal cual, a pie de la palabra, lo que el Padre le había mandado hacer. Entonces llegó su hora. Y Jesús en esta hora dice, así que, después de saber lo grande que Jesús es, dice, así que Jesús, como dice aquí, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Qué raro, rarísimo. ¿No les parece raro? Me parece raro, pero lo hizo. Y Jesús hizo algo que era muy de costumbre. En el Medio Oriente, lavarse los pies era una cosa. ¡Ay, qué sucio! La gente lavaba los pies a las personas porque no tenían zapatos como tenemos nosotros. También las calles eran de polvo. La gente usaba sandalias y sus pies y pisaban cosas no muy bonitas, ¿me entienden? ¿Ok? Y hasta en Europa hace unos siglos era así también. Hasta el excremento quedaba en la calle. Y nosotros, lo peor que tenemos nosotros son los perritos. Pero Jesús hizo algo que era de costumbre, no era algo del otro mundo, pero lo hizo de una manera que la gente no acostumbraba a hacerlo. Porque siempre cuando la persona lavaba los pies a alguien, era de alguien mayor que ellos. Es decir, las personas con menor estatus era la persona que lavaba los pies, sea un hijo lavando los pies a su papá, o un esclavo lavando los pies a los invitados a la casa. Pero siempre decía, así era la costumbre. Pero Jesús hace algo que no es según la costumbre. Él hace algo distinto. Entonces, y en esas acciones que tiene Jesús, es como casi representa lo que Él hizo cuando dejó el cielo, llegó aquí a la tierra, se levantó de su trono en el cielo y entonces, dejando al lado esa expresión de su eterna gloria, se hizo siervo y se humilló. Y se humilló al punto de que al día siguiente Jesús lo iban a matar. Y él lo sabía. Entonces, pero es importante, y con eso vamos a tener la segunda lectura. ¿Quién tiene el número 2? Ok. Vamos a ver que de lavar los pies a sus discípulos no era simplemente un acto, sino una actitud. Aquí, una actitud. Adelante. Sí. Filipenses 2, 5 al 11, nueva versión internacional. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hermanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gracias, Paula. Así que vemos que Jesús
ya se había humillado con lo que hizo, ¿no? Se humilló tomando forma de hombre, porque un hombre no es Dios. Así que Jesús ya se humilló, pero al final Dios lo iba a exaltar. Y como vemos en el pasaje que estamos viendo en el capítulo 13, que este lado para adentro. Como vemos ahí, Jesús se quitó el manto, es decir, su manto de rabino, que era normal, que él usaba. Se quitó el manto para hacer la tarea que el Padre quería que él hiciera con sus discípulos. Entonces, bueno, vemos su humildad en ese sentido. Pero después vamos a ver en el pasaje que él vuelve a poner su manto. Que vamos a ver. No era permanente, era simplemente... Ay, creo que lo eché a perder. Ok. Ya va. Ok, ya. Se puso así. Así. Ok, listo. Ok. Entonces, bueno, vemos que Jesús, como Jesús también bajó y se humilló aquí en la tierra, iba a volver a donde estaba antes. Y en este pasaje, él sale de su posición de honor en la mesa para lavarle los pies a sus discípulos y luego va a poner su manto de nuevo y volver a su puesto. No está abandonando su puesto, está simplemente cumpliendo con lo que Dios quería que él hiciera, que el Padre quería. Ahora, vamos a ver la segunda parte, ¿ok? Vemos lo que está haciendo Jesús y algunos de los discípulos empezaron, me imagino, a ponerse incómodos porque era como tan diferente como la cara de muchos de ustedes. Vamos a escuchar el número 3. ¿Quién tiene el número 3? Eunice, adelante. Vamos a escuchar. Santidad, Jesús y Pedro, 13:6 al 11. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Ok, gracias, Eunice. Gracias. Muy interesante, ¿no? Y Pedro Pedro siempre sabía todo. Y bueno, un sábelo todo hace falta a veces, ¿verdad? Porque él dice lo que los demás están pensando muchas veces, ¿no? Pero nos da pena de hacer la pregunta, ¿verdad? Pero es interesante porque Jesús hace como un juego de palabras aquí, porque Pedro dice, no lavarás mis pies, no, que va. Pero es un juego de palabras, porque Jesús habla de lavarse los pies, lavarse, y luego habla de bañarse. Y en griego, como en español, son dos verbos diferentes. El primer verbo es nipto, que es lavarse. Lavar, bueno, es un término general para lavar las manos, los pies, lo que sea. Y entonces Pedro va a entender algo, ¿no? Porque esa palabra, Jesús hace una diferencia cuando dice el que se ha bañado no necesita lavarse más. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Bañarse y lavarse. ¿Cuál es la diferencia? Jesús quería hacer una distinción entre esas dos cosas para darle una enseñanza específica para Pedro y también para nosotros, ¿no? Cuando un pecador confía en el Salvador, es bañado por completo. Cuando tú recibes a Cristo,
ese baño, ese lavamiento que Cristo te da es completo, completo. Te perdona todos los pecados. Puedes pensar en un pecado que tú has cometido. Si eres creyente, Cristo murió por ese pecado y fue pagado. Tú ya no llevas la culpa, porque has sido completamente bañado, digamos, en la sangre de Cristo, que irónicamente nos limpia. Pero luego dice que solo hace falta lavarse los pies. Es decir, es un acto continuo o hasta puede ser diario. En el caminar de este mundo, el creyente se puede contaminar, ¿ok? Y no necesita ser bañado por completo de nuevo, simplemente necesita que esa contaminación sea limpiada. Y Dios promete limpiar al creyente cuando le confiesa sus pecados. Dice en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y Dios es justo porque cuando tú pecas, aun siendo creyente, caes en una tentación, dices algo que sabes que no debes decir, o piensas en algo, o ves algo que no debes ver, Cristo te puede perdonar. Tú pides perdón y Dios te perdona. ¿Por qué? Porque es justo, porque Él ve la sangre de Cristo que cubre tu pecado. Pero lo que sí la confesión nos da, es por eso es tan importante que mantengamos nuestros pies limpios por la confesión, porque estamos contaminados y no podemos tener comunión con nuestro Señor si estamos viviendo en pecado, haciendo algo que Él no quiere. Rompemos la comunión, no perdemos la salvación, solo que por portarnos mal nos estamos alejando del Señor y no tenemos esa comunión. Y eso es por eso que Jesús le dice a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Está hablando no de su salvación, sino de su comunión a diario con Él. Y como vamos a ver, Pedro también va a aprender eso luego. Jesús dice, no entiendes ahora, pero más tarde vas a entender. ¿Qué va a pasar con Pedro? Esa misma noche Pedro niega a Jesús. Él cae en tentación, niega a su Señor. Pero vemos que después de la resurrección de Jesús, Pedro y Cristo tienen un encuentro allí en una playa y Cristo le pregunta, le dice, ¿tú me amas? Sí, te amo. Y luego, pero tú me amas, tú me amas. Sí, pero en verdad me amas. Por supuesto que sí. Él dice, bueno, cuida mis ovejas. El Señor Jesús restaura a Pedro, aunque había pecado, era salvo, había fallado, fracasado, pero Cristo lo restauró a comunión con Él. Y eso es lo que de cierta manera representa el lavar los pies. Cuando nosotros permitimos que Cristo nos lave los pies, cuando también nosotros nos lavamos los pies, cuando hablamos con un hermano en Cristo de una lucha que estamos teniendo con el pecado, ese hermano puede orar con nosotros, nos puede animar a abandonar ese pecado, ponernos a derecho con el Señor. Así nosotros podemos hacer lo que Cristo quiso hacer con sus discípulos. Muy bien, vamos a leer el resto del pasaje. El número 4. ¿Quién es el número 4? Carlos, qué bueno. Satisfacción, Jesús y los discípulos. Lucas 13, 12, 17. Cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Ah, qué bueno. Qué bueno, gracias Carlos. Entonces aquí estamos viendo que Jesús no estaba simplemente haciendo un rito, no estaba estableciendo una ordenanza. Él quería que ellos entendieran una enseñanza. Una enseñanza. Es por eso que nosotros no practicamos el lavar de los pies, que hacen en algunas iglesias, aquí no sé, pero en algunas partes lo practican literalmente. Pero Jesús está hablando no de ese acto, ese fue el ejemplo. Está hablando de la actitud que deberían tener los discípulos. Y les enseñaba el camino a la dicha. Dice, dichosos son ustedes si lo ponen en práctica. Si lo ponen en práctica. No simplemente pensar, ay, qué bonito, qué buena película. Es algo que hay que poner en práctica. Pero hasta este momento los discípulos todavía iban por otro camino. Todavía no habían aprendido. Y es por eso que en la última noche, esa fue una enseñanza que les dio a ellos. Ellos todavía iban por su camino buscando cada quien lo suyo. Hasta tenían discusiones entre ellos para ver quién era mayor. Quién iba a ser el encargado, el mero, el cacique del grupo. ¿Ok? Y todavía hay cristianos peleando sobre eso. Vamos a escuchar algunos pasajes que cuentan de eso, porque no es primera vez que Jesús le habla a sus discípulos. El número 5. Karina, gracias. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Gracias, Karina. Bueno, y ahora vamos a tener el número 6 también, porque hay varios ejemplos. Qué interesante que aquí en el pasaje de Marcos 9, que leyó Karina, Cristo dice, si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Eso es algo, un oxímoron, ¿no? Bueno, parece una contradicción, pero no lo es. No es. En la realidad de Cristo no es. En la realidad de Dios no es. Pero ellos no pusieron atención. Vamos a escuchar otro evento, otro encuentro. Carlos, pase a leer Lucas capítulo 2, 24-27. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Amén. Gracias, Carlos. Entonces Jesús dice, así no será entre ustedes.
En el mundo hemos visto otro ejemplo. Un ejemplo de subir, de buscar respeto, de buscar posición, de buscar poder o político o poder o respeto de mis colegas en mi gremio. Yo quiero ser una persona respetada. Y ustedes saben que aquí eso es súper importante. Es por eso que tenemos profesores en la universidad que no ganan nada, pero sí tienen respeto. Porque es tan importante ser respetado por los demás, tener una posición. Y a veces nosotros pensamos que servir en nuestra iglesia va a ser así. Si voy a servir en la iglesia voy a tener una posición importante. Lo que Jesús está diciendo que no es así. No es así. Empieza por el servicio. Ahora vamos a ver otro pasaje también. El número 7. ¿Quién tiene el número 7? Mateo 20. Gracias, Alba. Lee fuerte para que la gente escuche. Mateo 20, 28. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso vivir el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlos. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. 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 Otra vez Jesús repite lo que dijo en el otro pasaje: entre ustedes no será así. Entre ustedes no será así. Los demás se portan de manera natural de los seres humanos, de las culturas, y eso es así en todas las culturas, en todos los países. Pero no será así con ustedes. Y Él usa a sí mismo como ejemplo. Dice: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, hoy en día puede ser una tentación para nosotros, para muchos cristianos hoy en día, de luchar erróneamente por figurarse o por reconocimiento, por cargos importantes, por posiciones de mando. Necesitamos recordar esta lección de humildad y que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y como Cristo se humilló y luego el Padre lo exaltó, no se exaltó a sí mismo, fue Dios que lo exaltó hasta lo sumo. Y Él es nuestro ejemplo. Lo que Él tiene, lo que Él ha hecho es lo que nosotros debemos hacer. Y pensamos en pobre Pedro en este encuentro también. Pedro debe haber recordado esta lección en humildad años más tarde cuando escribió lo siguiente. ¿Y quién tiene la lectura número 8? Carlos. Esto es lo que
Pedro escribió en su primera carta, capítulo 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Amén, amén, gracias, Amén. Carlos. Bueno, Dios quiere que nosotros lo sirvamos de manera humilde y que también que seamos humildes los unos con los otros. Es muy difícil ser humilde cuando uno sabe más que los demás, ¿verdad? O cuando uno se porta mejor que los demás. Es difícil ser humilde cuando uno es grande, ¿verdad? Yo sé que es verdad. A veces sentimos que somos mejores que los demás. Pero imagínense cómo se sentía Jesús, sabiendo que era mejor que los demás. Para él no era una excusa. Él sirvió con mucho amor, como dicen los primeros versículos. Él amó a los suyos hasta lo último, hasta lo último. Y por ese amor los sirvió. Muchas personas quieren servir a Dios, pero solamente en calidad de asesor o de crítico, porque necesitan saber qué es lo que anda mal. Mira, pastor, esto está mal. Mira, tú hiciste esto. Y queremos dirigir a los demás, decirle a los demás. ¿Es esto realmente lo que el Señor está buscando? Él está buscando gente grande y en la iglesia, pero no de la forma que pensamos en el mundo. Bueno, y dicho como dirían los venezolanos, si quieres ser cacique, hay que iniciar su ministerio como cachifa. ¿Ok? Para ser grande hay que empezar sirviendo con cualquier cosa. Y eso lo hablamos en estos días en nuestro taller en tercera base. Hablamos de los dones espirituales y cómo empezar a servir al Señor. Pero eso es algo que empieza con una actitud de siervo, como empezó Jesús. Y Jesús hizo grandes cosas, ¿verdad? Pero era un siervo. Bueno, en este pasaje entonces hemos aprendido, número 1, Jesús aceptó con humildad el papel que el Padre le había indicado. Sabía que iba a ser grande, pero por ahora no. Él aceptó la voluntad de Dios, ¿ok? Y no sabemos cómo Dios nos quiera usar, pero hay que someternos a lo que Él diga y buscar su voluntad. Y Jesús no tenía que buscar algo más, no tenía que buscar nada más, gloria para Él, no, como que imponerse sobre los demás. Dios se iba a encargar de eso. Jesús aceptó su papel. También sirvió con confianza. Sirvió con confianza. A veces pensamos que la persona humilde como que no dice nada y espera hasta que le digan qué hacer, ¿no? Sí, estoy a sus órdenes. Pero eso no es lo que Jesús hizo en este momento. En el momento de lavar los pies a sus discípulos, no dijo, ok, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Un caramelito? Y todos, pizza, queremos pizza. Porque ni ellos mismos sabían lo que necesitaban. Jesús realmente trató con su verdadera necesidad, que necesitaban aprender una lección. Así que servir humildemente también es servir con confianza. Confiando, Jesús tomó acción, se preparó, se quitó el manto, se levantó de la mesa, planificó, ¿verdad? Tenía al lado el agua, la toalla, tenía todo listo y arrancó, tomó la iniciativa, no esperó que nadie le dijera qué hacer, simplemente empezó a servir y al final cumplió. Y me imagino que cada uno de esos 24 pies allí quedaron limpios.
toditos. Él cumplió y luego guardó sus cosas, puso su manto y volvió a la mesa. Cristo cumplió con confianza su servicio. No era algo débil, era fuerte y cumplidor. Y la tercera cosa y la última cosa que aprendimos es que Jesús sirvió incondicionalmente a todos. Incondicionalmente a todos. No sirvió solamente a los que merecían su tiempo o servicio. Había discípulos ahí en esa mesa que iban a salir corriendo esa misma noche, abandonando a Jesús con la guardia del templo. Iban a salir corriendo, miedosos todos, lo iban a abandonar. Igual les lavó los pies. También había ahí el que lo iba a negar, Pedro. Lo iba a negar y Jesús lo sabía. Igual le lavó los pies. ¿Pedro lo merecía? No. Pero Jesús le sirvió igual. También Jesús llegó donde Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Judas ni creía en él. Judas no era salvo. Es por eso que Jesús dice, no todos ustedes se han bañado. Porque Judas no había creído en Jesús como su Salvador. Y es por eso que en el momento de presión lo traicionó. Jesús igualmente le lavó los pies. Le sirvió. Entonces, no es simplemente servir a los que merecen nuestro servicio, sino servir a los demás y buscar el bien de todos. Cristo quería, como dijo a Pedro, que todos tuvieran sus pies limpios para poder tener comunión con Él. Es decir, limpiarse de sus pecados diarios y estar en plena comunión con Cristo. Quería para todos la santidad y la comunión. Y eso es lo que nosotros podemos también hacer. Así que, hermanos, aprendemos de eso. Creo que las palabras más importantes aquí es también ustedes. También ustedes. Nosotros no somos mayores que nuestro Señor Jesús. Si Jesús, el grande, puede servir a la gente más pequeña, digamos, nosotros somos más grandes que Él. Wow, eso sí, eso no es cierto. Así que podemos servir. Dice en el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y luego dice, dichosos son ustedes si lo ponen en práctica. Bueno, qué buena enseñanza. Y bueno, si quieren tener una clase de cómo darle servicio y limpieza a la aspiradora, doy clases. Es una de las muchas cosas que podemos hacer. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, tu amor. Te damos gracias porque tú te humillaste, Señor, y nos serviste dando tu vida por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Y todavía, Señor, no lo merecemos. Gracias porque tú eres un Dios de gracia. Gracias por el amor que tuviste, que enviaste a tu Hijo Jesús. Y también, Señor, por todo lo que Él dejó, no solamente la salvación, sino también la enseñanza, la instrucción, para poder seguir su ejemplo. Ayúdanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo para que respondamos a tus palabras, a tus instrucciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga.